Lamentamos informarles sobre el fallecimiento de nuestro presidente Nicolás Maduro. Esta mañana, nuestro comandante murió feliz, rodeado de su esposa. Última hora, rumores aseguran que Nicolás Maduro habría sufrido un infarto. Eran las primeras horas de la mañana en Caracas cuando este mensaje, corto pero demoledor, comenzó a circular en redes sociales. Lo que parecía ser apenas otro rumor sin fundamento, pronto se convirtió en una verdadera tormenta informativa que sacudió a toda Venezuela y se expandió como pólvora a través de los celulares, radios y noticieros digitales. La primera chispa se encendió en TikTok, donde un breve video de apenas 30 segundos mostraba a un supuesto vidente, envuelto en un aura de misterio, afirmando con voz temblorosa: "Veo un líder cayendo. Un problema en su corazón. Venezuela se estremecerá". No mencionó nombres, no dio fechas, pero no hizo falta. Los usuarios, sedientos de noticias sobre la salud del presidente, asociaron inmediatamente sus palabras con Nicolás Maduro. En cuestión de minutos, decenas de cuentas comenzaron a replicar el video, añadiéndole sus propias interpretaciones. Algunos decían que Maduro había sufrido un desmayo en plena reunión del alto mando militar, otros afirmaban que su estado era crítico y que había sido internado de emergencia en un hospital militar, en completo secreto. WhatsApp, la red de comunicación más usada en el país, se inundó de audios alarmistas. Voces distorsionadas, presentándose como fuentes confiables, aseguraban haber visto movimientos inusuales en el Palacio de Miraflores. "Están movilizando ambulancias, helicópteros, algo grave pasó", decía uno de los audios más compartidos. La imaginación popular hizo el resto, fotografías antiguas de caravanas médicas y vehículos blindados fueron recicladas como evidencia de una emergencia en curso. Para la tarde, hashtags como #Maduro infarto, #crisis en Miraflores y #Venezuela libre se convirtieron en tendencia mundial en X, antes Twitter. Personalidades de la oposición, periodistas independientes y cuentas internacionales comenzaron a hacerse eco de la noticia, a pesar de la falta total de confirmación oficial. Cada minuto que pasaba sin una declaración del gobierno parecía ser una confirmación tácita. El silencio era interpretado como miedo, como una estrategia para ganar tiempo ante un posible desenlace fatal. ¿Había muerto Maduro? ¿Quién tomaría el poder? Estas preguntas flotaban en el aire, impregnadas de tensión y ansiedad. En las calles, aunque no había disturbios, se notaba un nerviosismo creciente. Comerciantes murmuraban en voz baja, en oficinas públicas se notaba un movimiento inusual de documentos y papeles. Incluso algunas tiendas comenzaron a cerrar temprano, por si acaso. Medios alternativos como Efecto Cocuyo y El Pitazo pidieron cautela, recordando que no había información verificada. Sin embargo, en un país donde la desinformación se mezcla a diario con el secretismo estatal, el rumor ya había ganado fuerza propia. El panorama era caótico. Analistas políticos en YouTube emitían transmisiones en vivo hablando de escenarios de transición, mientras que influencers y páginas de entretenimiento improvisaban teorías aún más descabelladas. Algunos aseguraban que Maduro había sido víctima de un complot interno, otros hablaban de una intervención extranjera. Por su parte, los canales oficiales de televisión estatal mantenían una programación absolutamente normal, transmitiendo novelas, programas de cocina y documentales sobre logros gubernamentales, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Ese contraste entre la furia de las redes sociales y la calma forzada de los medios tradicionales no hizo más que aumentar la sensación de que algo muy grave estaba siendo cuidadosamente ocultado. A medida que avanzaba la noche, una sola pregunta recorría cada rincón de Venezuela: ¿dónde estaba Nicolás Maduro? La incertidumbre era total. Y lo peor estaba aún por venir. Lo que comenzó como un susurro en las redes sociales pronto se convirtió en un estruendo nacional imposible de ignorar. Cada minuto que pasaba, la versión original, el supuesto infarto de Nicolás Maduro, se deformaba, se ampliaba y adquiría tintes cada vez más alarmantes. Las plataformas digitales, especialmente WhatsApp y Facebook, funcionaban como catalizadores de la histeria colectiva. Cadenas de mensajes aseguraban que el presidente había sido trasladado en helicóptero al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en Caracas, en una operación secreta rodeada de máxima seguridad. Otras versiones más arriesgadas afirmaban que había sido internado en una unidad de cuidados intensivos improvisada dentro del mismísimo Palacio de Miraflores para evitar filtraciones. Los audios de voz se multiplicaban por miles, cada uno con nuevas informaciones exclusivas. Algunos aseguraban que Maduro había perdido el conocimiento mientras sostenía una reunión con su círculo más cercano. Otros hablaban de un preinfarto que había dejado graves secuelas y que su estado era irreversible. Un audio en particular, atribuido falsamente a un supuesto coronel de las Fuerzas Armadas, afirmaba:
el presidente no podrá volver a ejercer funciones, estamos a la espera de instrucciones para un anuncio inminente. Ese mensaje, aunque evidentemente apócrifo, fue compartido como si se tratara de un parte oficial. En paralelo, fotos antiguas de ambulancias ingresando a instalaciones militares y movimientos de helicópteros en Caracas resurgieron en redes, presentadas como pruebas irrefutables de la gravedad de la situación. Las imágenes eran descontextualizadas, pero para un público ansioso y hambriento de respuestas, bastaban para fortalecer el miedo. Algunos periodistas independientes, aunque pedían cautela, también comenzaban a hacerse eco del rumor, mencionando la inusual inactividad en la agenda pública del mandatario y la ausencia de voceros oficiales que normalmente estarían activos en redes sociales. La televisión estatal, por su parte, se sumía en un silencio inquietante. Sin menciones, sin desmentidos, sin cambios visibles en la programación. Para muchos venezolanos, ese silencio era más estruendoso que cualquier noticia, un vacío informativo que sugería que algo, efectivamente, estaba ocurriendo tras las cortinas del poder. En las calles, el nerviosismo comenzaba a palparse de manera tangible. Los comercios cerraban más temprano de lo habitual. Pequeños grupos se congregaban en plazas públicas para intercambiar rumores y teorías. En los mercados, algunos compradores, temiendo lo peor, comenzaron a abastecerse de alimentos no perecederos y productos básicos, como si un cambio abrupto de gobierno, o un estallido social, fuera inminente. Mientras tanto, en las redes, las especulaciones se tornaban aún más dramáticas, teorías de complot interno dentro del chavismo, supuestos planes de sucesión liderados por altos mandos militares, e incluso escenarios donde se hablaba de intervención extranjera para asegurar la estabilidad del país. Influencers y canales de YouTube transmitían en vivo para decenas de miles de personas, analizando minuto a minuto cada nueva publicación, cada rumor, cada señal proveniente de Caracas. Algunos llegaban a asegurar, sin pruebas, que Maduro había fallecido y que las autoridades estaban debatiendo cómo anunciarlo al país sin desatar el caos. Cada nueva afirmación, cada nueva fuente anónima, añadía otra capa de histeria a una población ya golpeada por años de crisis económica, política y social. La bola de nieve ya no podía detenerse. En menos de 24 horas, el rumor del infarto había crecido tanto que no importaba si era cierto o no, el país entero estaba suspendido en un estado de incertidumbre agónica, esperando una señal, una confirmación, o quizás, un desmentido que nunca llegaba. El tiempo parecía detenerse. Y mientras tanto, la gran pregunta seguía sin respuesta: ¿qué estaba pasando realmente detrás de los muros de Miraflores? Con el rumor del infarto ya desbordando los límites de las redes sociales, aparecieron en escena nuevos protagonistas que encendieron aún más la hoguera de la incertidumbre: los videntes, profetas improvisados y falsos expertos. Casi como si hubieran estado esperando el momento perfecto, decenas de autodenominados psíquicos y analistas políticos alternativos empezaron a inundar TikTok, Instagram y YouTube con sus propios diagnósticos y predicciones. Un personaje conocido como el Cholo Haitiano, famoso por sus controvertidas predicciones sobre figuras políticas latinoamericanas, publicó un video afirmando que las cartas le habían mostrado desde hace semanas la inminente caída de un líder en Sudamérica, y que ahora estaba claro que se trataba de Nicolás Maduro. Otros videntes, como la profeta Morán y el hermano Simón, aseguraban haber tenido sueños premonitorios en los que veían un féretro cubierto con la bandera de Venezuela. El contenido de estos mensajes era tan emotivo y alarmista que miles de usuarios lo compartieron como si fueran revelaciones auténticas. En paralelo, surgieron médicos anónimos en redes, asegurando que, basándose en la apariencia reciente del mandatario, su rostro inflamado, su voz cansada, sus movimientos lentos, era evidente que padecía de serios problemas cardiovasculares no tratados. Ninguna de estas fuentes era real ni verificable, pero en medio del vacío informativo, la gente buscaba desesperadamente cualquier fragmento de información que le diera sentido a la situación. Mientras tanto, periodistas exiliados aprovecharon el momento para alimentar aún más la sospecha. Algunos insinuaban que Maduro había tenido problemas de salud previamente y que estos episodios habían sido sistemáticamente ocultados al pueblo venezolano. En YouTube, los titulares de videos eran cada vez más escandalosos: Maduro en estado crítico, se activa el plan de sucesión en Miraflores, caos inminente en Venezuela. Cada nueva transmisión, cada nueva publicación viral, creaba una atmósfera de fatalismo. Era como si el país entero estuviera esperando el anuncio oficial de su muerte, conteniendo el aliento minuto a minuto. El fenómeno no era casual. En un país acostumbrado a la opacidad y la censura, donde la desconfianza en las fuentes oficiales es profunda, los rumores y las teorías conspirativas encuentran terreno fértil para crecer sin freno. En este contexto de paranoia colectiva, hasta los más escépticos comenzaron a dudar.
¿Y si los videntes tenían razón? ¿Y si, por una vez, las profecías se estaban cumpliendo? La falta de un solo desmentido oficial no hacía más que reforzar esas creencias. Por supuesto, también surgieron teorías aún más extremas. Algunos afirmaban que el propio Maduro habría fingido un infarto para provocar un cambio de poder controlado, mientras otros aseguraban que había sido víctima de un golpe médico orquestado desde el interior del chavismo para forzar su salida. En este mar de especulaciones, la verdad se volvía cada vez más difusa, más difícil de alcanzar. La lógica se había rendido ante el pánico colectivo, y la ficción comenzaba a suplantar a la realidad en la mente de millones de venezolanos. Así, entre profetas digitales, analistas autoproclamados y teorías delirantes, el rumor del infarto de Nicolás Maduro dejaba de ser solo una noticia para convertirse en un fenómeno social imparable, un espejo de la profunda desconfianza que carcome las bases de toda la nación. Y mientras los falsos expertos seguían multiplicándose, una pregunta siniestra rondaba cada rincón del país: ¿cuánto más podrían ocultar los verdaderos dueños del poder? Tras casi 24 horas de rumores imparables, especulaciones desbordadas y una población entera al borde de un ataque de nervios, el gobierno de Venezuela finalmente decidió salir al paso. Pero su respuesta, lejos de apagar el fuego, terminó echándole más gasolina. A las 8 de la noche, el canal estatal venezolana de televisión, VTV, interrumpió su programación habitual para transmitir un breve comunicado. Sin anuncios previos, sin introducciones. Apareció en pantalla Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, con semblante serio y tenso, leyendo desde un papel que sostenía con manos visiblemente temblorosas. El ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se encuentra en perfecto estado de salud, cumpliendo con su agenda de trabajo de manera normal, dijo en tono cortante. Rechazamos categóricamente las campañas de rumores, odio y desestabilización impulsadas por sectores apátridas que buscan generar zozobra en la población. El mensaje, en lugar de tranquilizar, encendió aún más las alarmas. ¿Por qué no mostraban a Maduro en vivo, hablando, caminando, saludando? ¿Por qué limitarse a una lectura tan fría, tan evidentemente forzada? Las redes sociales explotaron. Miles de usuarios comentaban que, si realmente el presidente estaba bien, no había motivo para ocultarlo detrás de un comunicado pregrabado. Muchos recordaron el viejo dicho popular: el que calla, otorga. Para la mayoría, la ausencia física de Maduro en ese momento crítico equivalía a una confesión silenciosa. La incertidumbre dio paso a la sospecha abierta: ¿seguía realmente con vida? ¿Estaba en coma? ¿Quién estaba tomando las decisiones en su lugar? Las inconsistencias no tardaron en aparecer. Medios independientes comenzaron a filtrar datos no oficiales que afirmaban que, dentro de Miraflores, se vivía un ambiente de tensión extrema. Altos funcionarios, militares de alto rango, incluso familiares cercanos, se habrían reunido en sesiones cerradas para discutir escenarios de emergencia. Fuentes anónimas, citadas por periodistas exiliados, aseguraban que el comunicado fue grabado horas antes de su emisión y que, en esos momentos, la cúpula chavista debatía frenéticamente sobre cómo manejar una eventual sucesión. Además, el mismo día en que el gobierno aseguraba que Maduro seguía trabajando con normalidad, no hubo ni una sola actividad pública, ni un tuit de su cuenta oficial, ni una aparición espontánea. Todo esto alimentó aún más la narrativa del misterio. Algunos analistas de medios comparaban la situación con episodios similares vividos en otras dictaduras: líderes enfermos, aislados, mientras sus círculos íntimos intentaban controlar el flujo de información para evitar el pánico o la ruptura del régimen. Mientras tanto, en las calles, la confusión crecía. Algunos ciudadanos celebraban discretamente en sus casas, soñando con un cambio de rumbo para Venezuela. Otros temían una escalada represiva si el poder comenzaba a resquebrajarse desde adentro. En un ambiente tan volátil, cualquier chispa podía desatar un incendio. Y entonces, surgió otra incógnita aún más aterradora: si Maduro estaba incapacitado, ¿quién estaba realmente gobernando Venezuela en esos momentos? La sensación era de estar al borde de algo grande, algo inevitable. Una tormenta que todos sabían que se acercaba, pero cuyo verdadero poder aún nadie podía medir. En ese clima de tensión máxima, el país entero quedó suspendido, expectante, mirando fijamente las pantallas de sus celulares, sus televisores, sus computadoras. Esperando, rezando, temiendo. El silencio oficial había sido roto, sí. Pero el verdadero misterio apenas comenzaba. Cuando el silencio parecía hacerse insoportable y el país entero se debatía entre el miedo y la esperanza, un nuevo episodio sacudió el tablero político y social como un terremoto.
Alrededor de las 10 de la noche, comenzaron a circular en redes sociales dos fotografías que, según sus fuentes, mostraban a Nicolás Maduro ingresando en una camilla al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo. Las imágenes eran borrosas, tomadas aparentemente desde un teléfono móvil, en medio de un operativo militar con alta presencia de escoltas y médicos vestidos de civil. En una de ellas, se podía distinguir claramente una figura corpulenta, tendida en posición horizontal, con una sábana cubriéndole el cuerpo hasta el pecho. En la otra, dos médicos, visiblemente apurados, parecían conectarle equipos de asistencia respiratoria mientras un militar sujetaba una carpeta de expedientes. Aunque la autenticidad de las fotografías no pudo ser confirmada de inmediato, el daño ya estaba hecho. Twitter, Facebook e Instagram explotaron como una bomba atómica digital. Maduro está grave, ya lo tienen entubado, confirmado el infarto, decían miles de mensajes desesperados. La viralización fue instantánea. En menos de media hora, las imágenes se replicaron en grupos de WhatsApp, cuentas anónimas de Telegram, transmisiones en vivo de YouTube y hasta en cadenas informativas internacionales, donde algunos medios comenzaron a hablar de la posible hospitalización de emergencia del presidente venezolano. Los titulares eran cada vez más dramáticos, fuentes internas confirman el colapso de Maduro. Gobierno en máxima alerta, se teme una implosión política. ¿Quién tomará el mando en las próximas horas? El país, sumido ya en un estado febril de rumores, no soportó más la presión. En algunas zonas populares de Caracas comenzaron a escucharse cacerolazos espontáneos, un sonido metálico, agudo, furioso, que surgía desde los balcones, las ventanas y las esquinas oscuras, como un grito de liberación contenido por años. En otras partes, como en el interior del país, grupos de personas salieron a las calles, coreando consignas contra el gobierno, mientras ondeaban banderas de Venezuela en señal de desafío. La policía y la Guardia Nacional fueron desplegadas casi de inmediato. Sin saber si enfrentaban una protesta real o un estallido generalizado, los funcionarios patrullaban las calles con actitud tensa, como si presintieran que cualquier movimiento podría desatar la chispa definitiva. Mientras tanto, en los medios oficiales, la estrategia era la negación absoluta. Se repetían mensajes de calma, música tradicional, programas de entrevistas grabadas, viejos discursos de Maduro hablando de resistencia y victoria. Pero nadie podía ignorar la verdad latente, el país ya no les creía. La comunidad internacional, atenta a la situación, también empezó a reaccionar. Embajadas extranjeras emitieron alertas a sus ciudadanos residentes en Venezuela, recomendándoles precaución y estar preparados para posibles situaciones de emergencia. En ese torbellino de caos, la pregunta era inevitable: ¿era real el colapso de Maduro o estábamos ante una de las operaciones de manipulación mediática más grandes de la historia reciente? Muchos recordaban episodios similares en otros países, donde rumores falsos habían sido utilizados para medir la reacción popular o distraer la atención de movimientos internos de poder. Pero esta vez, todo parecía diferente. El nivel de desesperación de la población, la falta total de liderazgo visible, el silencio incómodo de las altas esferas, todo indicaba que no era una simple operación mediática. Algo muy grave estaba ocurriendo. Y ya era imposible detener la avalancha. Cuando parecía que la situación había alcanzado su punto álgido, la madrugada del sexto día del caos, el gobierno venezolano finalmente rompió el silencio de manera definitiva. Lo que muchos temían, otros esperaban, y algunos aún se negaban a creer, iba a confirmarse. A las 3 de la mañana, la transmisión en vivo de VTV se interrumpió por un mensaje urgente. La pantalla se oscureció brevemente y, de repente, apareció Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación, con una expresión grave. Pero esta vez, no estaba solo. A su lado, apareció un rostro completamente familiar para todos, el vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez, quien hasta ese momento había estado completamente ausente en los medios. El presidente Nicolás Maduro, lamentablemente, ha dejado de existir, tras un infarto fulminante que se produjo durante la madrugada de ayer, fue lo que Rodríguez dijo, sin rodeos, ante la cámara. La noticia cayó como un rayo en un cielo sin nubes. La nación entera, suspendida por días en un vaivén de especulaciones, ahora tenía una respuesta tajante, aunque devastadora. El anuncio oficial fue acompañado por un video que mostraba a Nicolás Maduro, ya sin vida, en una cama de hospital, rodeado de su familia más cercana y algunos funcionarios clave. La escena era solemne y triste, una despedida oficial, pero aún más impresionante fue el tono de las palabras de Rodríguez: hoy Venezuela ha perdido a su líder, un hombre que luchó incansablemente por la revolución bolivariana. Honraremos su legado y su memoria.
Sin embargo, lo que parecía ser un anuncio sencillo, se transformó rápidamente en una explosión de incertidumbre política. El país entero comenzó a hacer preguntas que no fueron respondidas en el comunicado oficial. ¿Quién tomaba el mando ahora? ¿Qué pasaría con el futuro del chavismo? ¿Se desmoronaría el régimen o surgiría una nueva cara en el poder? Mientras los medios internacionales confirmaban la noticia, la política interna se sumía en el caos. Dentro del chavismo, las primeras reacciones fueron de incredulidad. Grupos de poder comenzaron a reunirse en secreto y algunos funcionarios de alto rango, entre ellos militares y líderes regionales, se mostraban inquietos, evaluando las posibles repercusiones de la pérdida de su líder eterno. En las calles, las reacciones fueron diversas. Algunos, especialmente en las zonas más humildes del país, mostraban su pesar con lágrimas. Otros, los que llevaban años criticando al régimen, veían la noticia con cautela. ¿Era este el momento para un cambio real? A lo largo de Caracas, la tensión se palpaba en el aire. Cientos de personas se congregaban en el centro de la ciudad, discutiendo sobre el futuro de Venezuela, sobre lo que vendría después de este histórico anuncio. A nivel internacional, el acontecimiento sacudió a América Latina y al mundo entero. Gobiernos extranjeros, muchos de ellos en relación tensa con Venezuela, no tardaron en expresar sus condolencias, aunque los analistas políticos ya se apresuraban a discutir los posibles escenarios para la nación, dependiendo de quien asumiera el poder en este momento tan crucial. En los días que siguieron al anuncio, las protestas comenzaron a crecer en intensidad. Por un lado, los seguidores del chavismo pidieron unidad y lealtad a la memoria de Maduro. Por el otro, sectores de la oposición se movilizaron, exigiendo un cambio radical en el sistema político y pidiendo el fin del autoritarismo que había marcado el gobierno del comandante eterno. Era el principio de una nueva era para Venezuela, pero ¿quién sería el nuevo rostro del poder? La incertidumbre se mantenía, la lucha por el liderazgo dentro del régimen chavista era solo un preludio de los desafíos políticos, sociales y económicos que estaban por venir. El capítulo de Nicolás Maduro había llegado a su fin, pero la historia de Venezuela, una nación desgarrada por la polarización, apenas comenzaba a escribir su próximo capítulo. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustan este tipo de videos te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que sea la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Esto es, Historias y Traiciones, nos vemos en un próximo video.